Muy buenos días, un fuerte abrazo a todos. El día de hoy en Conoce tu Constitución vamos a hablar de un tema muy importante para todos, el cual es el derecho laboral. ¿Qué vamos a ver respecto al derecho laboral? Bueno, el derecho laboral es el conjunto de normas que protege a aquellos que laboran y prestan un trabajo subordinado a cambio de un salario. Es un derecho de carácter social, es decir, va dirigido a proteger a esa masa laboral, ¿no? ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema, no? Porque, bueno, desde sus orígenes, cuando surge la revolución industrial o cuando se da el fenómeno social de la revolución industrial, eh, se da una explotación masiva de la masa trabajadora. Es decir, en la época de la revolución industrial inglesa, estamos hablando de los años 1800, los trabajadores eran explotados a tal grado que su sueldo que se les pagaba les alcanzaba para hacer una comida al día. Me dirán algunos, bueno, estamos igual que ahora. Bueno, quizás, ¿no? No lo sé, ¿no? Eh, pero, y la jornada laboral era de 16 horas sin día de descanso. ¿Qué va sucediendo, no? Estas personas que estaban trabajando casi como esclavos se morían literalmente al estar trabajando, al estar maquilando, ¿no? Como nada más le alcanzaba a la persona que trabajaba para hacer una comida al día, obviamente tenían que entrar toda la familia a trabajar a la empresa, sean niños, mujeres y ancianos, ¿no? De hecho, los niños mayores de 8 años estaban obligados a trabajar porque había una ley en aquel entonces que prohibía que la gente estuviera en el ocio de vagabundos, los consideraba aquellos que no los miraban en el horario de trabajo laborando en una empresa. Es decir, todas las leyes estaban a favor de los patrones, ¿no? ¿Qué sucedió? A raíz de eso surge una persona que cambia rotundamente esta cuestión, que fue Carlos Marx, al escribir un libro muy conocido por todos que se llama El Manifiesto del Partido Comunista. Y en ese manifiesto del Partido Comunista llama a todos los trabajadores del mundo a que se unan y a que peleen por sus derechos. A raíz de esta situación se empiezan a dar movilizaciones en toda Europa y a pelear por estas cuestiones, ¿no? Hasta que se logra la jornada laboral de 8 horas, el día de descanso, las indemnizaciones por riesgo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese entonces hasta la actualidad, los trabajadores vinieron ganando derechos, ¿no? Surge la Organización Internacional del Trabajo para garantizar los mismos, ¿no? Y exigir a los países que entren a esta dinámica de respetar los derechos. En 1970, por ahí por la década de los 70, de hecho es el boom de los sindicatos, de los grandes sindicatos que logran muchos beneficios a favor de sus trabajadores, como el Sindicato de la Educación, Pemex, CFE, etcétera, 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 en nuestro país, ¿no? Y esto es una dinámica a nivel global, no pensemos que es única de un país, ¿no? ¿Qué pasa después de 1970? Se empiezan a dar las grandes crisis económicas dentro del modelo que estamos manejando, el neoliberal, que viene siendo no otra cosa que el capitalismo, ¿no? Y los empresarios empiezan a señalar que los trabajadores tienen demasiados derechos a su favor y que eso les impide tener ganancias, por lo cual, si quieren los estados que sigan funcionando las empresas, deben de bajarle a los derechos que están a favor del trabajador o bien hacerse ojo de hormiga, como decimos acá, y no respetarlo, ¿no? Entonces, entramos en una dinámica donde se viene a empobrecer el derecho laboral. Poco a poco, a pesar de que en apariencia existen esos derechos, se empiezan a empobrecer. Se empiezan a generar muchos trabajos sin antigüedad, después de por contrato, algunos años te despiden, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente cae en esta dinámica que es la que estamos viviendo actualmente, donde lo común es de que laboras durante 1 o 2 años en un trabajo, lo pierdes, buscas otro trabajo, etcétera, etcétera. Son pocos los trabajos, inclusive de gobierno, donde duras mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta dinámica precisamente ha llegado incluso a gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Después de unos años finiquitan a la persona, pero evitan con ello que se jubile. ¿Para qué? Para que no quede a cargo ese costo, ese gasto para el Estado, ¿no? Y pueda el Estado tener recursos a futuro para financiar otras cuestiones. Entonces esto es global. Esto es una situación lamentablemente global en la que las personas y sobre todo las nuevas generaciones que vengan a laborar van a entrar cada vez en trabajos más pobres en derechos, en prestaciones, etcétera, etcétera. Es una dinámica. Sin embargo,
hay que conocer nuestros derechos para pelearlos, porque como finalmente les menciono, en este librito, en su artículo 123, nos menciona un mínimo de derechos que debe de respetar el patrón, ¿no? Hay muchas mujeres embarazadas, por ejemplo, que son despedidas cuando están en ese estado por el patrón porque dice, bueno, no me funciona, la despido. Hay al respecto jurisprudencias de la Corte que hacen que se respeten esos periodos, ¿no? Igual aquel trabajador que sufre un accidente en traslado a su trabajo o bien de regreso, muchas veces, bueno, sufrió un accidente, no me importa, lo despido, etcétera, etcétera. Ese accidente debe de correr a cargo del patrón, ¿no? Tanto desde que el trabajador sale de su casa, llega a su centro laboral, como viceversa, sale del trabajo y llega a su domicilio, ¿no? Entonces, cuestiones como estas hay que conocerlas para luchar por nuestros derechos. Hay además muchísimas instituciones que nos dan asesoría gratuita o bien cuentan con defensores de oficio que asesoran al trabajador para que pelee sus derechos una vez que sea despedido. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador dice, bueno, me despidieron, estoy en una mala situación, no tengo dinero para pagar un abogado, mejor lo dejo así, o bien capaz viene una represalia, pierdo el juicio y hasta termino pagando algo. Mucha gente eso es lo que piensa y lamentablemente deja perder el trabajo de años y no demanda, ¿no? Hay que tener conocimiento que tenemos instituciones en el país que precisamente su obligación o su trabajo es eso, asesorar al trabajador cuando sucede una de estas situaciones, incluso pelear por que lo reinstalen en su trabajo, ¿no? Si el despido fue injustificado o bien que se le finiquite como es, porque muchas veces te dicen esto te corresponde, esto te doy como finiquito, y si aceptas ese finiquito pierdes el derecho. Debes de pensarlo bien y calcular, saber esa situación. Por eso es muy indispensable que conozcamos este librito, ¿no? La Constitución y principalmente el artículo 123. Todo sin excusa alguno, porque todo sin excusa alguno en alguna situación vamos a llegar a ser trabajadores o fuimos trabajadores, ¿no? En otros países, créanme que estamos hablando de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, los obreros que están en las empresas y quizás en las empresas acereras y mineras se conocen de pe a pa sus derechos y eso hace que sean entidades fuertes, ¿no? Que no sean tan fácil y tan vulneradas por los patrones. Eso es lo que debe de surgir en nuestros países, ¿no? Como México. ¿Por qué? Porque el gobierno va tendiendo a quitar derechos, a desaparecer los sindicatos y eso al final de cuentas va generando pobreza laboral y en general una situación de pobreza en la sociedad, porque el trabajo es algo sagrado que se debe de respetar. Entonces, leamos nuestra Constitución, acudamos a las instituciones que apoyan o asesoran en esta materia y luchemos por los derechos laborales, que finalmente es algo que garantiza nuestra estabilidad y la estabilidad de las familias. Gracias.